grabar por acá, ¿no? Y bueno, cualquier comentario, duda, idea es bienvenida. Siéntanse seguros. Esta es su casa. No hay aquí de que, pues, ay, ¿qué pasa si me equivoco? Pues adelante, porque sí aprendemos todos también, ¿no? Eh, no sé también si lo han notado, pero bueno, estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes y qué mejor que estar equipados con buenas herramientas para navegar con un poco más de gracia y serenidad, ¿no? Y bueno, mi propia experiencia también, ya me dirán ustedes, pero el desarrollo personal es complejo en sí mismo. Hemos visto a lo largo de la historia muchas escuelas intelectuales, filosóficas, psicológicas, religiosas, espirituales, esotéricas, como con su propio enfoque. Y a veces uno se puede perder con tantas opciones o incluso caer en opciones que no son muy positivas, que nos alejan pues de la verdad interna y externa, ¿no? Y muchas veces necesitamos un esfuerzo continuo y la ayuda de otros también para encontrar cuál es el enfoque que nos puede ser más útil. Todos somos diferentes, no hay fórmulas mágicas y pues se vale explorar, equivocarse y pues bueno, también es parte del proceso, ¿no? O sea, no hay que estigmatizar también pues, que si de repente nos equivocamos o terminamos ahí en una escuela ahí medio rara o con un terapeuta posiblemente que pues no nos ayudó mucho o en un culto o algo por el estilo, ¿no? Porque pues bueno, el punto es notarlo y pues bueno, corregir el rumbo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar enfocados a tratar de encontrar la verdad a nuestro propio nivel, a nuestra propia comprensión. Es un concepto muy cargado porque, pues bueno, hablamos de verdades y por supuesto no estamos hablando de verdades absolutas, ¿no? De hecho, bueno, si vieron el loguito ahí del grupo de WhatsApp, pues bueno, tiene un porqué. Los dos círculos chiquitos externos, uno representa la verdad, el otro representa las creencias. Creencias todos tenemos, o sea, va a ser muy complicado y por más iluminados que llegamos a ser, vamos a seguir teniendo creencias también, ¿no? El punto es identificarlas, cuáles son positivas, cuáles no, cuáles están basadas en información, cuáles en mentiras, y complementarlo con verdades aprendidas. Y el círculo de logo en medio, por ejemplo, pues es el conocimiento, que pues básicamente es una combinación de estos dos factores. Ahora, pues es la forma en que pues lo vemos, ¿no? Lo comparto ahora con ustedes, ¿no? Y pues bueno, el conocimiento, por supuesto, no es información que se nos queda nada más en la cabeza sin usar. Normalmente el conocimiento pues es información aplicada, ¿no? Por supuesto tenemos nosotros muchísima información que pues no tocamos realmente, está ahí nada más almacenada, o tenemos, por ejemplo, pues datos históricos, pues bueno, es información histórica, ¿no? Pero conocimiento en este enfoque, pues bueno, es información aplicada, digamos, ¿no? A nuestras vidas, a las relaciones que tenemos con los demás, a cómo interactuamos, etcétera, ¿no? Eh, no sé, igual en este punto, si quieran compartir algo en esta línea o algún pensamiento, pregunta, etcétera, etcétera. Pues si me lo permiten, aquí lo que yo veo, Luis, es algo así como que cada acercamiento es como si una esfera y esa esfera tuviera muchas caras, ¿no? Y solamente tenemos tal vez en la mira dos, tres, cinco caras, pero las miras que tenemos realmente no, ¿cómo decirlo? Pues no son la totalidad de la realidad. Aquí algo de lo de la lectura que nos dejaste como tarea, habla sobre constelaciones. Déjame decirte que yo aquí, pues es primera vez en toda la vida de psicóloga que he tenido, primera vez que tengo contacto con este material. Realmente ya lo había escuchado, pero yo lo puedo identificar como una coeficiencia. No sé de qué escuela realmente emane esta técnica, no sé realmente, me siento perdida. Mi formación ha sido 100% conductista,
Hoy me doy cuenta, como yo te lo decía, este tipo de acercamientos, así como el psicoanálisis puro, pues es una faceta de toda esa esfera que realmente no explica el 100% de la realidad, ¿ves? Entonces, a mí me interesa, y precisamente por eso cuando tú me invitaste, yo dije, bueno, pues va, o sea, no está por demás. ¿Por qué? Porque mientras más caras veamos de esa esfera, yo creo que pues será mucho mejor, ¿no? A manera individual y por lo tanto con la gente que nos rodeamos. Exactamente, sí, sí, Ana María, y yo creo que eso es algo que resaltar también porque, como te platicaba, hay muchas escuelas o diferentes paradigmas o diferentes enfoques. Muchos pueden serle útiles a algunas personas, otros no, otros se han encasillado como en ciertas herramientas, no salen de ahí o ven al humano como un objeto, como una etiqueta, ¿no? Entonces, eso es complicado, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, aquí hay un par de libros que yo puse en las lecturas recomendadas que podrían incluso estar más hacia lo alternativo, ¿no? O sea, son personas que están compartiendo su experiencia de vida con un lenguaje que pues no es nada técnico, no es nada científico, pero resuena, me explico, o sea, resuena bastante, digamos, no es una experiencia subjetiva, por supuesto, pero bien vivida, o sea, una experiencia bien vivida, y eso va a lograr comunicarle algo muy valioso a personas que resuenen con eso, ¿no? Entonces, es complejo, es complicado. Muchas de los psicólogos, por ejemplo, que yo he visto ahora, también llegan a tener un foco igual más integrativo, un poco más sistémico, agarran una herramienta de por acá, otra de por acá, y pues bueno, crean como su propia, ahora sí, otra vez, su propia constelación de herramientas para ayudar a la gente, ¿no? Los van a conocer a ustedes. Bueno, Alita Edwards es una de ellas. Ella también empezó como conductista, también ella, bueno, ahorita está a punto de cumplir, bueno, tiene 75 años. Eh, Platicaba yo con ella que pues bueno, tiene ciertas herramientas que tomó de eso, pero como que siempre lo estuvo cuestionando, ¿no? Y le pareció muy limitante también en algunos aspectos, ¿no? Y yo creo que eso hay que resaltarlo también, porque al sentirse limitada, pues tuvo que cuestionar lo que ya sabía, ¿no? Y eso es muy importante. Es algo que es un poco raro también, desde las ciencias médicas, por ejemplo, hasta las psiquiátricas y las psicológicas también, porque muchas veces salimos pensando de que pues ya lo que nos enseñaron es la verdad definitiva, pero pues no, hay que mantenerse actualizándose, ir ajustándose, metiendo más herramientas, a ver qué sí funciona, qué no, me explico, ¿no? Y empezar a ver, digamos, esas áreas de conocimiento y esas prácticas como un verdadero servicio a los demás, ¿no? Entonces, al ser un servicio a los demás, siempre tienes que enfocarte en las personas y ver que, pues bueno, somos seres complejos y con muchas facetas y posiblemente una de tus herramientas como terapeuta pues no te va a ayudar o no le va a ayudar a esta persona, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que adaptarte, digamos, conforme vas avanzando, ¿no? También. Sí. Fíjate que algo que tiene el conductismo, o que ha querido hacer el conductismo, y en sí la disciplina de la psicología en general, ¿no? Se ha considerado durante mucho tiempo como una ciencia puente, ¿no? Entre lo científico y lo no científico. Sí, Entonces, conforme van pasando los años, pues veo que también, así como la medicina y la tecnología evolucionan, pues también la psicología. por Y ahora supuesto, sí. Ahora lo que a mí me está gustando, y siento que es un poquito más integral, pero no sé, como que de repente sí me da miedo, porque bueno, si bien es cierto el método científico, cuando no se aplica no necesariamente es porque no existe. Sí, entonces vemos, por ejemplo, como en física cuántica o en física en general, de acuerdo a los últimos descubrimientos que se han hecho, pues ya las leyes universales o de las ciencias exactas que nos enseñaron desde la secundaria, pues hoy día ya quedaron chiquitas, ¿no? Sí, y ciencias exactas siempre entre comillas, porque pues el conocimiento y la verdad siempre están evolucionando también, ¿no? Entonces siempre hay que estar abiertos también, ¿no? Por eso hablábamos de los paradigmas, hay gente que se queda con paradigmas
o creencias incluso también, pero estamos hablando de la ciencia aquí en este punto, ¿no? Se quedan con paradigmas como si fuera la verdad absoluta y de ahí no Ah, sale. De hecho, lo vamos a platicar mucho porque tocas un punto interesante porque el materialismo, bueno, al menos desde nuestro enfoque, el materialismo es una falacia porque solamente cree que el método científico es la única forma de obtener conocimiento de nosotros mismos y de la naturaleza, y no es cierto. Hay muchísimas cosas que el método científico no lo puede comprobar, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces científicos materialistas lo que hacen, pues si no lo puedo ver, tocar y medir, entonces no existe, ¿no? Y mm, esto fue, pero hasta, pues, por ejemplo, a principios de 1800, cuando empezaban a descubrir energías más sutiles como la energía electromagnética, y decían, no, pues tú estás loco, esto no existe, pero pues mira, aquí lo tengo en papel comprobado. No, no, eso es magia, ¿no? O sea, eso no es ciencia, ¿no? Pero bueno, va avanzando la ciencia en sí misma también, y pues se va descubriendo cosas nuevas, o sea, cosas que no podíamos percibir. Yo sí les platico que, pues bueno, aquí el enfoque no es un enfoque materialista. Yo les platicaba también, pues bueno, en mi propio negocio con el neurofeedback, pues bueno, hay también un poco de capacitación en lo que son neurociencias. Y bueno, ahí se puede ver también que, bueno, la conciencia, que esa ha sido una de las grandes cuestiones en la ciencia, no es un subproducto de la actividad cerebral. Eso hay que resaltarlo, ¿no? Antes decía, no, ese era el paradigma que tenía la neurociencia por muchísimos años antes, ¿no? O sea, porque no podían ver algo externo al cerebro, ¿no? Todo tenía que venir de ahí, ¿no? Ahora, pues después pasaron a cuestionar, bueno, si no es un subproducto del cerebro, ¿qué es entonces, no? Entonces, pues bueno, empezamos a adentrarnos en temas pues ya más complejos y más interesantes, pues que incluso pues rayan o se meten en el aspecto espiritual, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, yo creo que pues hay que ver al ser humano en todas sus facetas, y pues bueno, la faceta espiritual es algo importante. En algunos de los libros también hay un análisis de esto. Eh, no es lo mismo religiosidad que espiritualidad, no es lo mismo seguir rituales que comprender principios espirituales profundos, por ejemplo, y ponerlos en práctica, ¿no? Es una diferencia abismal, por ejemplo, pero eso lo vamos a ir platicando también. Pero bueno, hasta ahorita, hola Rocío, mucho, mucho gusto. ¿Nos escuchas bien? Ah, qué bueno. Ok, con que nos escuches ahorita. Si llegas a tener algún problema, nos avisas por acá también, ¿eh? Pues bueno, también les había comentado que, bueno, hay dos enfoques para nuestros talleres. Uno, todos leemos y discutimos durante el taller, o sea, durante la reunión, o leemos, o sea, acordamos de leer, pues no sé, por ejemplo, un capítulo, lo leemos cada quien en su casa y aquí nada más discutimos. También, o sea, les aclaro, en el primero no es que vayamos a leer absolutamente todo, sino que, bueno, hago una selección de lo más importante. Los llegamos a leer entre todos, va a haber voluntarios y al mismo tiempo discutimos, por ejemplo. El otro, pues es un poco más rápido porque, bueno, ya leemos y ya más llegamos a discutir y pum, se acabó, ¿no? Normalmente se avanza más rápido también, pero cada grupo es diferente. En los grupos anteriores que les platicaba, pues bueno, uno justamente tiene este enfoque de todos leemos y discutimos durante la sesión, y en el otro es nada más discutir también, ¿no? O sea, no son tan dispares porque pues ahí más o menos se la llevan, o sea, no están tan alejados uno del otro, pero bueno, si sigue siendo más rápido, es solamente discutir durante la sesión. Ahora, esto no significa de que pues si no pude leer el capítulo en la semana porque tuve mucho trabajo, etcétera, pues no voy a entender nada porque pues básicamente vamos a explicar lo que leímos, ¿no? Y nuestras experiencias, etcétera. Así que pues bueno, también pues es fácil para gente que no pudo participar. Entonces, no sé como les parezca mejor. Si quieren, igual lo podemos definir en la siguiente reunión. Aquí solamente vamos a platicar ahorita brevemente también pues, de la introducción del libro de la doctora Alita. Y pues bueno, podemos platicar algunos detalles conforme vayamos avanzando también.
Y bueno, el libro, como ustedes ya vieron, se llama El miedo al abismo. Vamos a saber qué es exactamente el abismo. Es un concepto muy interesante. Es cómo sanar las heridas de la vergüenza y el perfeccionismo. Por supuesto, no solamente está enfocado a la vergüenza y el perfeccionismo, como comenta la autora más adelante en la introducción, pues bueno, también hay como unos rayos, ¿no? Como diferentes ramas que salen de estos primeros tres aspectos que, bueno, ahorita los vamos a discutir. Y pues bueno, no necesariamente también debemos de tener este tipo de personalidad que la autora menciona de perfeccionismo, control y vergüenza. Va a haber algunos aspectos que seguro todos nos podemos identificar, como de nuevo, pues todos somos seres humanos y pues todos tenemos muchas cosas que trabajar todavía, ¿no? Y bueno, nada más para empezar, bueno, la doctora Rita Edwards, bueno, escribió este libro después de años de experiencia terapéutica. Está enfocado al público general y a terapeutas también. Actualmente también vemos, como platicábamos, muchísimas opciones terapéuticas, pero seguimos viendo mucho el hábito de paliar los síntomas, ¿no? O tratar solamente los síntomas y no llegar al núcleo del problema, ¿no? Y muchas veces hasta con medicamentos, ¿no? O sea, de que, oye, tengo ansiedad, pues tómate esta pastillita. Oye, tengo depresión, pues tómate esto. Híjole, no, pues es muy malo también, ¿no? Porque partimos de la línea de que todas las emociones tienen un propósito, sean positivas o negativas. Bueno, pues si tienes ansiedad, pues es muy probablemente que seas muy preocupado y que estés demasiado enfocado en el futuro, por ejemplo, en los peligros potenciales, ¿no? En los problemas potenciales, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, ¿qué es lo que te lo detona, no? Entonces, bueno, hay que escarbarle un poquito, ¿no? La depresión, pues bueno, hay varios enfoques, no es tan fácil, ¿no? Solamente por poner un ejemplo ahora, ¿no? O sea, muchos hablan que es enojo internalizado, normalmente o sanamente, pues bueno, también si nos acercamos a la depresión, con un enfoque más proactivo, pues es nuestro ser interno diciéndonos que necesitamos un cambio ya, porque todos los patrones que hemos seguido con anterioridad no nos están funcionando. Hay algo que a nosotros no nos está llenando, no nos está dando plenitud, nos está llenando de problemas, nos está llenando de enojos, entonces hay que hacer un cambio. Es solo un ejemplo porque los enfoques son varios también. Pero bueno, paliar los síntomas también es muchas veces malos hábitos, por ejemplo, disociarse o adicciones también, digamos, es una forma de paliar los síntomas, de no enfrentarlos, ¿no? Entonces, pues no sé, de repente disociarnos, pues no sé, algo nos detona la ansiedad o nos ponemos tristes y pues nos sentamos a ver una serie completa de Netflix en una sentada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que a veces, bueno, pues, o sea, tampoco hay que ver las cosas blanco y negro, por supuesto, ¿no? Igual si es algo que nos gusta mucho, pues sí nos lo vamos a echar. Igual no en una sentada, pero en dos, ¿no? Pero es solamente un ejemplo, o sea, como para ver que si hay algo no trabajado, alguna emoción no trabajada y no sabemos cómo realmente llegar como al núcleo del problema, pues vamos a estar buscando paliar los síntomas de una u otra forma, ¿no? Y pues bueno, otra vez siempre grabarse de que toda emoción tiene una función y nos está diciendo algo de nosotros mismos y de nuestro entorno, ¿no? Nos habla la doctora Lita que pues debemos estar conscientes que realmente podemos sanar, trabajar esos asuntos emocionales y psicológicos que nos provocan desde malestar hasta comportamientos ya muy dañinos. No solamente tenemos que vivir paleando los síntomas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un enfoque muy importante también. Eh, pues no sé, hasta este punto, ¿algún comentario, chicos, chicas? De mi parte, todo muy bien. Y bueno, pues es un poco complicado porque, bueno, hablar ya de sanar verdadera y profundamente requiere mucha honestidad con nosotros mismos y voluntad de cambio. La honestidad con nosotros mismos va a depender de muchas cosas, desde de traumas, qué tan arraigadas son nuestras creencias acerca de nosotros mismos, de los demás. Muchas veces, por más honestos que tratemos de ser con nosotros mismos, vamos a tener pues ahí puntos que no podemos observar, a menos que alguien más nos lo haga saber, por ejemplo, ¿no? Y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Y bueno,
en esa línea, pues venimos cargando patrones de pensamiento, emociones que pues ya no nos ayudan, ¿no? Al contrario, ya se vuelven una carga y muchas veces pues se convierte en un bloqueo para nuestro desarrollo personal. Y es muy interesante porque muchos de los enfoques terapéuticos que realmente valen la pena también, pues bueno, tratan de encontrar como esas narrativas inconscientes que tenemos en nuestra propia cabeza, ¿no? Porque pues, todos tenemos un diálogo interno, pero es importante también mencionar y darnos cuenta que esos diálogos internos o esas narrativas internas o esos patrones de pensamiento, muchos no son nuestros. O sea, la mayoría vienen de programación familiar, programación cultural, social, etcétera, etcétera. De trauma también, o sea, se pueden crear también ciertas narrativas. Esas narrativas, por supuesto, condicionan mucho también la forma en que nos sentimos con nosotros mismos, con los demás, condicionan nuestras relaciones. Entonces, esto lo vamos a leer, bueno, si se quedan también, lo vamos a leer un poco con las investigaciones de Joe Dispenza también, porque él hace un énfasis bastante interesante en los patrones de pensamiento también, ¿no? Pero bueno, nada más para que lo consideren, porque muchas veces le creemos a esa narrativa o voz interna de manera absoluta, ¿no? O sea, no la cuestionamos, ¿no? O sea, se vuelve ya como automático y condiciona nuestras emociones y nuestro comportamiento. Entonces, solamente tener presente, digamos, que esos pensamientos muchas veces no son nuestros o que son mentiras, ayudan bastante también en el proceso. Pero bueno, aquí Alita nos comenta que ella tiene un enfoque psicodinámico, esto quiere decir que realmente podemos llegar al fondo de nuestros problemas a través de un trabajo propio, profundo, ¿no? Que la clave para hacerlo, pues está, ella comenta, en a veces narrativas conscientes, como lo platicamos ahorita, pero también procesos subconscientes, o sea, cosas que pues igual pues no tenemos mucho control. Eh, Aquí me acordaba, por ejemplo, de las improntas también durante la infancia. Es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien te hizo una maldad de chavito o de chavita, y tenía una gorra azul y una camisa roja, el cerebro lo registra como una amenaza. Entonces queda grabada esa impronta, por así decirlo. Y ya de adultos, si seguimos todavía cargando, por ejemplo, es un ejemplo muy superficial, pues, si venimos cargando todavía ese sistema de supervivencia infantil o esas pues herramientas de supervivencia infantil ya de adultos, pues es muy curioso porque va a colorear cómo vemos nuestra realidad y cómo interactuamos con los demás, porque imagínate que a esta persona que le pasó esto, ya de adulto se encuentra con una persona con una gorra azul y una camisa roja, e inmediatamente la amígdala detona la respuesta de estrés, de pelea o huida. La persona realmente no sabe por qué, trata de regularse, bueno, si es una persona que se puede regular, y dice, híjole, como que esa persona no me cae muy bien, fíjate, pero si ni siquiera la conoce, ¿no? ¿Me explico? Entonces, esas improntas que tenemos de la infancia también son muy importantes y controlan, son inconscientes y controlan como pues, muchas partes de nuestras vidas si no las llegamos a ser conscientes también, ¿no? Pero bueno, pues igual también si se les ocurre ejemplos, o algún comentario, adelante, conforme cuando estemos viendo ciertos conceptos también. Así que no lo duden. Y no duden en interrumpirme igual, ¿eh? Adelante, Aide. Con respecto a esto que comentas, es que incluso a veces, bueno, de manera personal a mí me ha pasado en los procesos que he llevado, que a veces el darte cuenta, este, ya te genera un cambio, ¿no? Ah, caramba, esta manera en la que actúo es debido, a mí me pasa mucho, ¿no? Que de repente veo conductas de mi mamá y las veo allá y las puedo, pues sí, juzgar, interpretar, me pueden molestar, pero cuando las descubro en mí, se produce un cambio bien importante, Sí, ¿no? Y diría la terapia breve centrada en soluciones, y el cambio es inevitable. O sea, una exacto. vez que te das cuenta, creo que se pueden ir haciendo cambios, este,
de manera muy amable, porque a veces decimos, y la gente que de repente, bueno, personas que he escuchado que dicen, no, asistir a terapia, pues es para locos, o es que qué difícil, y es que vas a sufrir, es que te van a confrontar, y no siempre, ¿no? A veces puede ser muy amable, como eso que te digo, te das cuenta, si de repente viene como a mí me ha pasado que viene esta sensación como de vergüenza de, ay, yo hago lo mismo, ¿no? Hasta siento el rostro rojo, pero después cuando lo vas aceptando, integrando, dices, ok, ya me di cuenta para no repetir o para ver para qué me es útil y buscar otra estrategia que haga la misma función y que no sea tan, pues, lesiva, ¿no? Exacto, buenísimo el ejemplo, muchas gracias, Aide, también. Y es curioso porque al mismo tiempo también te da una compasión más verdadera, más sincera también, ¿no? Porque dices, o sea, al ver eso ya después en la otra persona, pues bueno, también dices, bueno, esa persona pues también tiene su proceso, posiblemente no lo ha visto, posiblemente tenga que trabajar en algo medio pesadón, me explico. Entonces, puedes conectar con ese aspecto y sin juicios, por así decirlo, ¿no? Pero es interesante eso de que te choca, si te choca, te checa, como dicen de repente, ¿no? Sí pasa, ¿eh? Sí pasa, pero como lo dices, Aide, yo creo que está bastante claro. Muchas gracias. Sí. Y bueno, de nuevo, nos dice Alita que, bueno, para el proceso, igual les digo, si quieren interrumpir, si en medio se les ocurre algo, con toda confianza, ¿eh? Pero bueno, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, pero esto también no significa que tengamos que ser despiadados con nosotros mismos. También Aide, yo creo que dio un muy buen ejemplo, ¿no? Necesitamos ser sinceros, pero al mismo tiempo vernos con amor, compasión y honor también, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Hola Leo, bienvenido. Hola, llego tarde, pero solo para saludar. Sí, no, no te preocupes, Leo. Un gusto verte por acá. Igualmente. Y por reconocer también, como nos decía Alita, ¿no? Reconocer que tenemos aspectos positivos y negativos, es parte de ser humanos. Es raro de que pues de repente un día amanezcamos y ya seamos un Buda o estemos iluminados, ¿no? O sea, pues hasta él, ¿no? Igual platicaba en sus libros, o sea, pues todavía igual cosas que trabajar, ¿no? Y pues bueno, debemos reconocer ambas partes, lo positivo y lo negativo. Si hay algo negativo que no nos guste, algo que se esté volviendo en un bloqueo para nuestro desarrollo personal, algún patrón de comportamiento que sea dañino para nosotros o para los demás, pues bueno, entonces hay que ser proactivos, como decía esta idea también. O sea, lo logramos identificar y al mismo tiempo pues buscamos qué hacer, o como ella dice, ¿no? Pues también es un proceso natural porque desde que se vuelve consciente, pues uno solo empieza también a controlarse mejor, a regularse mejor también, ¿no? Y bueno, ¿Sí me escuchan? sí, sí te escuchamos, Arturo. Es que fue un relajo, como el burro que tocó la flauta, me pude conectar. Este, leyendo lo que dice Alita en su introducción, habla de personalidades perfeccionistas, de control y de vergüenza. Cuando lo leí así, como que dije, no, pues esto no tiene nada que ver conmigo. Pero hice una retrospectiva en donde eso me encajó al centavo, pero en mi época de adolescente. Para mí eh, fue cosas que me movieron a cambiar de estatus. La vergüenza que yo sentía primero de ser mal estudiante y por haber reprobado matemáticas, perdí 2 años. Y para no pasar la vergüenza de la última vez que reprobé la materia, decidí meterme al colegio militar. Logré entrar, me gustó mucho, me dejó marcado de por vida la estancia en el colegio militar. Conocía yo de esto porque había estado en una escuela militarizada en la secundaria. Pero cuando tuve que pedir mi baja, para mí fue un motivo de vergüenza infinito el reconocer ante los oficiales ahí del colegio,
pues que me iba yo a salir, ¿no? Y me decían que me daba miedo, que si me habían hecho algo, me habían golpeado, una cosa así, que estuviera orillando a salirme, ¿no? Nunca les dije la verdad. Al paso del tiempo ya me abrí y lo dije a los cuatro vientos, ¿no? Lo que motivó mi salida de ahí fue el pánico que me daba la altura cada que nos teníamos que aventar de la plataforma. Yo sentía que se me iba a paralizar el corazón de las palpitaciones que podía yo ver brincar el corazón enfrente de mi pecho, ¿no? Y estuve haciendo cerebro 4 meses y de plano llegó el momento que dije, no, ya estuvo, porque aquí lo que va a pasar es que voy a acabar un día en un infarto. Pero eso fue para mí un motivo de mucha vergüenza. A los ojos de los de fuera, pues me había salido por sacatón, pero ellos pensaban que por las novatadas y por otras cosas, que no, entonces nunca me hicieron ninguna mella. Pero el hecho de tenerme que salir por el pánico a la altura, pues es algo que yo nunca quise confesar. Dije, si se los digo a los militares, son capaces de llevarme, aventarme en paracaídas todos los días hasta que se me quite el miedo, ¿no? Y dije, va a ser más fácil que me infarte yo que se me llegue a quitar el miedo. Entonces nunca lo reconocí, pero regreso a la vocacional y pues ya vergüenza por todos lados, ¿no? Haberme salido del colegio, haber perdido 2 años por mal estudiante. Y entonces decidí cambiar, pero como el burro que tocó la flauta, no porque tuviera yo ninguna orientación psicológica ni de ninguna especie. Lo primero que hice fue registrarme en el equipo de fútbol americano para que vieran que miedo a los golpes no era. Después me puse a estudiar como monje tibetano y me convertí en el mejor alumno de la vocacional en todas las materias. Iban a preguntarme de otros grados y de otros grupos del mismo grado, porque sabían que les resolvía yo cualquier duda y sin problemas de que fuera yo paquetudo o nada, ¿no? Entonces eso les gustaba mucho. Seguí en esa dinámica y realmente como que cicatrizó todo lo que había causado tanta vergüenza en mí. Y me fui como que haciendo muy dueño de mi control. Y después de haber perdido 2 años por no entender matemáticas, cuando termina el movimiento de 68, yo entro a dar clases de matemáticas y me jubilé como maestro de matemáticas sin jamás haber estudiado para maestro de matemáticas. En el Inter me tocó sacar 2 campeonatos nacionales con mis alumnos, los campeonatos nacionales de matemáticas, en pues un convivio que se hacía mientras los alumnos estaban haciendo el examen. Entre todos los maestros se tocaban temas y a la hora de hablar de algoritmos y todo, pues no, para todos era chino, ¿no? Y entonces yo les explicaba los algoritmos y pues se quedaban súper impresionados, ¿no? Y decía yo, si estos cuates supieran de dónde salí, se iban a burlar de mí hasta morirse de la risa, ¿no? Y al final de cuentas terminé dando clases a los maestros de matemáticas, salíamos a nivel nacional a dar cursos de eso. Y bueno, cuando a mis alumnos, unos que me localizaron de la generación 76, 78, me localizaron por conducto de mi hijo y me han invitado a reuniones. Y a partir de la pandemia dejamos de vernos, pero tenemos pendiente una reunión en breve. Cuando les dije yo que yo había reprobado matemáticas, se daban de topes, ¿no? Decían que cómo era posible que después de haber yo reprobado matemáticas hubiera sido tan exigente con ellos, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante, Arturo, porque estás tocando justamente también el punto de autoconciencia. O sea, es un poco también de lo que hablaba Aide, ¿no? O sea, uno nota, digamos, pues sus falencias, sus errores, pues que no puede hacer en ese momento, digamos, y pues, trata de hacer trata de ser proactivo, ¿no?
Y ese, pues Ujú. bueno, es un tema también muy interesante. Hay un libro dentro de la lista de libros recomendados que se llama Mindset, que pues es como una, se traduce como mentalidad, ¿no? Y ahí la autora nos pone como la diferencia entre la mentalidad fija, que cree que, pues bueno, ya naciste con ciertas habilidades, con ciertas características, con cierto temperamento, con cierto carácter y ya ahí te quedaste, ¿no? Y el otro, pues que es una mentalidad de crecimiento, donde no importa cuánto falle, no importa cuántas veces me caiga, no importa cuántas veces me equivoque, o sea, aprendo de eso y puedo crecer y mejorar mis habilidades, por ejemplo, ¿no? Eso es muy curioso. Hay pocas personas tienen esa capacidad porque muchos llegamos a tener esa mentalidad fija en alguna u otra área de nuestras vidas también. O sea, puede ser personal, o puede ser en lo académico, puede ser en nuestra carrera, en nuestras relaciones también, ¿no? O sea, es diferente, pero eso es muy interesante. Ahora que lo comentas también, Arturo, Ujú. no se claven solamente de que vamos a hablar del perfeccionismo, control y vergüenza, ni de que pues tenemos que encajar perfectamente, digamos, con esa personalidad. Lo comenta Alita también en la introducción. O sea, ella comenta, por ejemplo, que luego sus pacientes llegaban y pues más bien llegan con depresión y ansiedad, por ejemplo, ¿no? Tratando de alguna manera de arreglar su problema, ¿no? Incluso Sí. muchas veces decepcionados de no haber podido encontrar una terapia que lo ayudara a ir más profundo, que nada más le ayudan luego a paliar los síntomas, ¿no? Pero Ujú. igual nos dice que, bueno, problemas para tomar decisiones, pensamiento blanco y negro, miedo a la crítica, autoestima baja, miedo a ser decepcionado, a decepcionar a otros, inhibición, una vida fastidiosa, problemas en relaciones, en nuestras relaciones asociados con estos rasgos, ¿no? Entonces, ya lo veremos, pero bueno, en la introducción ella habla de que, pues bueno, más bien es como si fueran unos rayos de una rueda, ¿no? Y de alguna otra forma, igual nosotros podemos aprender de lo que vamos a platicar ahora. Hay algunos que posiblemente, pues todavía lleguemos a encajar dentro de la personalidad completa PCB, que le llama, que es perfeccionismo, control y vergüenza. Otros no, otros puede ser que nada más en algún aspecto o en algunas de las ramificaciones de estos tres van a ver igual que pues nos va a ayudar también, ¿no? Y es interesante porque también pongan ustedes que igual no encajamos demasiado en algunas de las cosas que describe la autora, pero también nos da herramientas para también mejorar nuestras relaciones, porque es probablemente de que podamos de alguna forma identificar esta constelación o este tipo de personalidad en los demás. Y eso también nos ayuda a relacionarnos con ese tipo de personas, ¿no? A tener una mejor relación, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es también muy valioso, pienso, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ella dice, bueno, por supuesto el perfeccionismo puede ser el rasgo más evidente de este patrón, pero bueno, esto es percibido de forma externa, ¿no? Porque dentro el perfeccionista siempre se siente para nada perfecto, ¿no? O sea, se siente como alguien o algo fallido, ¿no? Y pues normalmente trata de sobrecompensar y pues bueno, de que proyecta esta imagen de perfeccionismo, ¿no? Y esto pues bueno, va creando muchas cosas. Primero hay que ver, bueno, de dónde viene el perfeccionismo, esas ganas de sobrecompensar, por ejemplo, ¿no? Y platicábamos un poquito de las emociones negativas, también relacionada con la sombra, un poquito junguiana, el concepto junguiano, con la sombra, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, parte de lo que nos platicaba Aide también pues es como traer a la luz esa sombra, ¿no? O sea, hacernos conscientes de todos esos procesos conscientes o inconscientes también, ¿no? No es un proceso fácil, pero yo creo que pues también vale mucho la pena. Y pues bueno, aquí también Alita nos hablaba de que pues bueno, tenemos a veces como pues una carga emocional muy fuerte, podemos tener estos rasgos de personalidad que nos impide ser nosotros mismos, que pues bueno es parte de este proceso de desarrollo personal que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en este grupo de talleres, digo, en esta serie de talleres, y pues poco a poco, digamos, ir deshiervando, por así decirlo, y quedarnos pues con esa esencia lo más limpia posible también, ¿no? O sea, porque yo les decía, hay que ser siempre comprensivos, tener igual ese enfoque de crecimiento, esa mentalidad de crecimiento siempre nos va a ayudar, pero pues muy probablemente pues nos va a hacer seres humanos funcionales, ¿no? O sea, no nos va a hacer así como iluminados tampoco, ¿no? O sea,
hay que tenerlo presente. Somos seres humanos, ¿no? Y vamos a tener cosas, pues casi siempre, ¿no? Vamos a tratar de trabajarlas, de sanarlas. Posiblemente hay cosas que nos va a costar igual, pues casi toda una vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más para, pues, tenerlo presente. Y pues bueno, en esa línea, pues también Alita nos dice en la introducción de que, bueno, hubo un enfoque dentro de algunos paradigmas psicológicos y también en ciertos círculos, pues, estos esotéricos de la nueva era, de negar, por ejemplo, las emociones negativas. No, no, enfócate en lo positivo, enfócate en lo positivo. Y estás ahí enfocándote solamente en un aspecto de tu ser, básicamente, ¿no? ¿Y qué pasó con lo demás? O sea, por ahí Jung decía, o sea, ignoras a la sombra y crece, ¿no? Básicamente, y si sigue creciendo, puede tomar control también de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, igual siempre hay que tener eso presente. Y de nuevo, lo que habíamos platicado, ¿no? Toda emoción, ya sea positiva o negativa, tiene un propósito, debemos reconocerlo y pues bueno, ser proactivos también, ¿no? Hasta ahorita algún comentario. Bueno, nos dio Alita un ejemplo muy rápido también de uno de sus pacientes, y también con este tipo de personalidad, y le decía a ella, ¿no? Es que tú crees que realmente me gusta ser tan rígido, estricto y juicioso, y dice, por supuesto que no, o sea, lo odio, ¿no? Pero tengo miedo de que si tomo un trago, porque pues bueno, o sea, trago de alcohol, o voy a un bar, me voy a convertir en mi papá, pues que era un alcohólico, ¿no? Entonces, igual, o sea, si digo una mentira o condono una pequeña mentira, entonces me voy a volver en ese otro que pues tanto odiaba, por ejemplo, o que tanto no me gustaba, al menos ese aspecto de esa persona, que puede ser tu papá, un tío, lo que tú quieras, ¿no? Alguna persona ahí con un rol de autoridad en tu infancia, ¿no? Y pues no es así, eso es justamente pensamiento blanco y negro también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene igual? Pues, tu papá era alcohólico y te pegaba, pues no vas a ser él, ¿no? Pero muchos de repente tenemos ese miedo de convertirnos en esa otra persona, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ella también hace énfasis de que, pues, por supuesto, no es un trabajo sencillo, pero que, pues, bueno, vale mucho, mucho la pena, ¿no? Los resultados son muy valiosos y, pues, qué más valioso de poder eh, reconocer cada vez más y proyectar cada vez más esa esencia tuya, ¿no? O sea, ya no con tantos programas, con tanta pues basura que hemos acumulado a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, pues también nos hace el comentario de que, pues bueno, por supuesto el libro no sustituye a las psicoterapias, si así lo vemos, pues bueno, realmente debemos buscarlas, pero nos invita también como a esta aventura de autoconocimiento. Nos va a ayudar a reconocer que somos seres complejos, con aspectos positivos y negativos, y siempre podemos decidir qué parte vamos a hacer crecer. También nos recuerda, esto me gustó mucho también, porque dice que, bueno, mientras nos estemos enfrentando a retos personales, también tenemos que reconocer que tenemos la voluntad de estar en este camino de autodescubrimiento personal o de desarrollo personal, ¿no? Y que pues eso en sí pues ya nos hace buenas personas, bueno, en términos generales, por supuesto, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en mente. Hablaba ahí también lo que comentaba Aide y lo que platicamos hace rato, ¿no? Tener también compasión y paciencia hacia nosotros mismos también, porque pues el camino no es nada fácil, ¿no? Básicamente, es más fácil, digamos, vivir con esa mentalidad fija de que pues ya sí soy, pues hazle como quieras, a realmente estar trabajando en uno mismo constantemente, ¿no? Ujú. Sí, pero cuando eso pasa, pues es que prácticamente ya colgaste los guantes en una zona de confort. Y la vida luego tiende a sacarnos de esas zonas de confort a fregadazos, ¿eh? También hay que reconocerlo, ¿eh? Así que Sí, es por las buenas Eso o ya por no es las tan malas. fácil, ¿no? Sí, exactamente. Ya no es Exactamente. lo más fácil. Eso, eso.
Y bueno, Eh, pues nada más para hacer un poco de énfasis de que, bueno, el libro también tiene muchos beneficios para los que no tengan este tipo de personalidad, solo algunos aspectos, así que, pues bueno, vale la pena comprometerse en este proceso. Por supuesto, ya lo habíamos comentado, no es de un día para otro. Cada autor nos va a dar una herramienta específica, algunas van a resonar más que otras con nosotros, pues vamos a ir viendo. En este libro en específico, cada capítulo tiene un ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlos. También igual no se preocupen si algunas semanas estuvieron muy ocupados, si no llegan a poder hacerlo, pueden escuchar, digamos, el taller y ya lo pueden hacer después. Igual hasta les sirve de orientación y para agarrar ejemplos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí los compartimos. Si ustedes se sienten cómodos y seguros, por supuesto, pues podemos compartir esos ejercicios. Es muy útil también, o sea, compartirlo también ahí, lo dice Alita, nos ayuda mucho como a traer todo esto a la luz, no quedarnos con las cosas guardadas, es parte de este proceso de sanación, también nos va a ayudar bastante, pero conforme ustedes se sientan cómodos, si se sienten cómodos a compartir, adelante, y si no, tampoco, que no va a haber juicios, ¿no? Y pues bueno, nada más rápidamente, bueno, les quería comentar, va a haber veces que nos vamos a pasar un poquito más del tiempo, ¿está bien para ustedes? O si tienen alguna cita, o algún compromiso, pues bueno, también se pueden ir y pues pueden escuchar la grabación para terminar lo que les faltó, también para que no se sientan presionados. Algunas veces se pone buena la discusión o la gente está compartiendo algo y puede ser que nos pasemos, por ejemplo, unos 15 minutos, nada más se los comento también para que lo tengan en consideración. Y bueno, aquí ya para ir cerrando, pues bueno, nos menciona la autora de que pues bueno, va a haber un capítulo que está enfocado en el abismo, que pues bueno, viene en el libro, y pues bueno, hay pues cierto confort en traer las cosas al consciente o hacerlas conscientes. Algunos son superficiales y va a haber otros aspectos que nos va a costar más trabajo, porque bueno, ella habla del abismo también, pues, como toda esta sombra, toda esta cosa, estas cosas que tenemos inconscientes también, pero dice, muchas veces nos da miedo o terror de empezar a explorar y encontrarnos un monstruo, ¿no? O sea, que vamos a pensar ahí que nos va a devorar o nos va a controlar, pero dice, la gran mayoría de las veces, el 99.9 de las veces, es un animalito arrinconado, ¿no? Con miedo, dice. Entonces, nada más porque de repente nosotros mismos creamos nuestros propios monstruos en nuestra cabeza también y eso se vuelve también un bloqueo para nuestro desarrollo personal, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente también. Y pues bueno, también ella decía igual aquí que pues bueno, no hay que tenerle miedo a las partes ocultas o dislocadas o separadas de nuestra mente, pues, conscientes, sino confrontarlas y hacerlas propias y también hacer espacio para esa negatividad, que es algo que todos tenemos que vivir. Y en su opinión, pues lo tenemos que hacer para poder desarrollarnos, ¿no? Y comenta que, bueno, sanar no significa estar triste, o sea, o deprimido, quiere decir que no nos ceguemos por la ansiedad, de no saber de dónde vienen todas estas emociones y controles y programas detrás, ¿no? Así que, pues bueno, ahí le echa porras al lector y pues les dice que pues, pues les va a ir bien, que ya empezaron como con este proceso y pues ya, igual ahí cierra un poco la introducción. Pero no sé si quieran ustedes también comentar algo, compartir algo que les llamó la atención antes de cerrar. Y a mí me gustaría, Luis, que me pudieran explicar un poco más con respecto a lo que debo de entender o cómo se interpreta o cómo interpreto el término de constelaciones. Yo ahí estoy así como muy confundida. Van varias veces que hablas de constelación, pero no, o sea, me pierdo. Sí, mira, con el enfoque psicodinámico del que nos hablaba Alita, por ejemplo, tú que vienes del conductismo, por ejemplo, pues bueno, se veía un poco a la persona casi como si fuera una máquina, ¿no? Por así decirlo, en algunos aspectos. O se volvían la etiqueta, ¿no? O se volvían el problema, ¿no? Tanto como los deshumanizaban también
un poco, ¿no? Eso hay que también resaltarlo. Si una persona, por ejemplo, sufre de ansiedad, es muy probable que haya una constelación de otras causas u otros problemas, o sea, todo está conectado, o sea, constelación, pues como una constelación de las estrellas, o sea, vemos claramente que hay ansiedad, pero ¿qué hay detrás de todo eso y qué otras emociones están conectadas a la ansiedad? Porque pues no solamente ansiedad, ¿no? O sea, pues criticado mucho, pues ya no, bueno, también han avanzado, ¿no? Pero algunos paradigmas muy cuadrados de la psiquiatría, por ejemplo, pues porque ellos se dedicaron a tratar de ver la salud mental como si fuera la salud física o la salud médica, ¿no? Ellos empezaban a ver cierto cuadro de síntomas y decían, ah, pues es esto, ¿no? Esta es la enfermedad que tienes, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes un desorden de ansiedad, por ejemplo. Puede ser, pero puede ser que ese desorden de ansiedad esté conectada a otra cosa, me explico, ¿no? Y bueno, ¿qué es la causa? Porque, pues bueno, el psiquiatra te va a recomendar pastillas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema nuclear? Entonces, cuando empiezas a escarbarle, pues te das cuenta que la ansiedad es lo más superficial. O sea, que debajo de eso hay muchas otras cosas. Entonces, por eso ya le llama de repente esta constelación, porque, pues bueno, pone estos tres aspectos que ella en sus terapias ha visto de manera recurrente, que es el perfeccionismo, el control y la vergüenza, pero debajo de eso pues, hay muchas otras cosas también, ¿no? Entonces, se aborda, digamos, como lo ponen, ya lo vamos a ir viendo, vas a ver, o sea, cada capítulo se vuelve más descriptivo también en cada uno de los problemas. Entonces, por eso pone el ejemplo ella como de una rueda de bicicleta, ¿no? O sea, está el problema nuclear y después se expanden como en rayos, ¿no? Y cada rayos, pues puede ser, pues no sé, puede ser la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Puede ser la vergüenza también, ¿no? Y también de manera superficial, como en el círculo exterior, pues es la cara que tú proyectas afuera, ¿no? O sea, cosas que se pueden llegar a identificar, ¿no? Entonces, está lo superficial y también lo que se puede ver de manera externa y lo que está adentro y también el núcleo del problema, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero Entonces, puedo entender de primera instancia constelación, cuando hables de constelación o se hable de constelación o constelaciones, puedo entenderlo como elementos o multifactores que dan como resultado alguna conducta, vamos a llamarlo así, ¿no? sí, también, y te digo, siempre no hay que ver las cosas de manera lineal y menos cuando están relacionados también, por ejemplo, al desarrollo personal o a la salud mental también, ¿no? Porque siempre es multinivel y multifactorial también, ¿no? Entonces, por eso un proceso terapéutico, tú lo sabes, pues lleva años, ¿no? Porque tienes que ir viendo, digamos, escarbándole, haces esto, ah, no, pues esto no era esto, era el otro, entonces vas armando como un panorama más completo, ¿no? Como un rompecabezas, ¿no? Y pues imagínate, pues si un rompecabezas es complicado, un humano, puta, pues 1000 veces más, ¿no? Entonces, es muy interesante también. Pero te digo, igual, esto se va a ir detallando conforme vayamos avanzando también. Ella ya como que define más su enfoque, a qué se está refiriendo también con con la constelación o la personalidad PSB, etcétera. Ya lo vamos a ver a más detalle también. Muy interesante, gracias Luis. No, hombre, gracias a ustedes también. Y pues bueno, vamos cerrando. Bueno, yo había planeado que podríamos empezar a leer o terminar de leer para la próxima semana el capítulo 1, son 16 páginas. Nada más que cada capítulo trae un ejercicio al final. Entonces es leer y hacer el ejercicio. Si quieren, todavía no decidimos bien el enfoque de nuestro grupo aquí. Ya saben, leemos todos y discutimos o solamente discutimos, lo podemos ver más adelante conforme nos vayamos acoplando y sintiendo más cómodos, ¿no? Si les parece. Ujú. Bueno, entonces, pues Sí, súper bien. quedamos de tarea entonces el primer capítulo con el ejercicio y también de todos modos cualquier duda, pues ahí estamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ok. Luis, la reunión del miércoles es una repetición de esta o una continuación.
Sí, es el mismo. La misma. De hecho, también les quería comentar, si no se pueden conectar el lunes por cualquier cosa, pues sin bronca se pueden conectar los miércoles o al revés, por ejemplo, ¿no? La gente que está en los miércoles, si no se puede conectar los miércoles, se puede conectar los lunes. La misma semana es el mismo tema. Ya, Sí, sí, ok, gracias. Sí, son dos grupos. sí, son dos grupos, sí. Ujú. Oye, Luis, la otra pregunta que te quería hacer, fíjate que tengo una persona conocida que le interesa, pero que no pudo estar el día de hoy. ¿Es factible que puedan ingresar ya empezado esto? Claro, porque acuérdate que va a haber grabaciones, ¿no? En algunos de los grupos, por ejemplo, y en algunos de los libros también, hacemos o resúmenes o infografías solamente así como con las ideas principales, nada más como recordatorio. Mucha gente prefiere un poco más las grabaciones, o sea, porque les permite como escuchar todo, ¿no? Entonces, incluso gente que llega al capítulo 3 se puede poner al día escuchando las grabaciones, por ejemplo, o las dos y leyendo las infografías, ¿no? Así que no importa, sí. Ok, muy bien. Ujú. Gracias. Bueno, pues ya estamos. ¿Algún comentario final, idea, retroalimentación? No sé qué tan bueno sería que pudiéramos compartir conclusiones con el otro grupo. Eso es interesante, también lo podemos hacer, sí, 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 eso lo podemos hacer. Ujú. Sería recomendable de repente tener una sinopsis o un resumen muy breves porque pues digamos es igual nada más para orientarnos, pero sí lo podemos Ujú. hacer. De hecho, las grabaciones y los resúmenes, cuando los lleguemos a hacer, los publicamos ahí en el grupo de WhatsApp, entonces también podemos ir ahí cuadrando a ver cómo vamos, etcétera. Ujú. Sí. Ok. Sí, para ver qué otras opiniones y qué otros puntos de vista Eso es muy tienen importante el también. otro grupo. Sí, Ujú. exactamente. Y también, por ejemplo, también Aide aquí pues nos dio la pauta, pero es interesante luego compartir ideas que no son necesariamente el libro, pero que están relacionadas o son de otros autores o de otras investigaciones. De repente también eso es muy valioso, enriquece la discusión, ¿eh? También así que adelante, sin problemas, ¿sí? Ok. Ujú. Pues bueno, fue un gustazo verlos a todos por acá, pues ya tenemos tarea, el capítulo 1. Ujú. Y cualquier cosa, pues nos ponemos ahí al día. Y Rocío estaba viendo tu pregunta del chat, entonces quedamos, es capítulo 1 para la próxima semana. Puedes ver, por ejemplo, un cachito, no llegaste muy tarde, así que puedes ver el cachito que te faltó en la grabación, esa la publico a más tardar mañana después de mediodía, y pues ya estarías al día con todo. Está bueno, muchachos, pues cuídense mucho y muchachas, cuídense mucho. Un abrazo y estamos ahí. Gracias. 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 Bien. Buenas Cuídense a noches. todos. Buenas noches a Saludos a todos. todos. Buenas Nos vemos el noches. Todos. próximo lunes. Nos Bye. vemos el próximo lunes. Bye, bye. Buenas noches. Próximo lunes. Gracias. Buenas noches.